Nos acompaña Juan María Naveja, analista político, nacional y relaciones México-Estados Unidos. Señor Naveja, bienvenido, buena tarde, gracias por estar en NTN 24. Un placer, como de costumbre, saludar al continente a través de NTN 24. López Obrador pareciera siempre estar en el centro de la polémica, aunque cada presidente le da su toque particular al Día de la Independencia, lo que creo que es hasta normal. Quizá la palabra austeridad marcó en esta oportunidad la celebración, lo que disgustó a unos y a otros no. ¿De qué lado está usted? Creo que en este caso habrá que reconocerle al presidente que ha tenido un acto más sobrio de lo que se ha venido acostumbrando. Él ha tenido actos muy populistas desde su toma de posesión el pasado 1 de diciembre, pero el día de ayer, lo primero que habrá que reconocerle que como fueron solamente 20 vivas, no se extendió en los discursos que suelen ser sumamente desafortunados por parte del presidente. Y habrá que reconocerle también que fue un acto austero, un acto en donde tuvo una simpatía general, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió en los últimos dos gritos de independencia del presidente Peña Nieto, en donde la policía tuvo que estar custodiando por todos lados para evitar un desaguisado en la plancha principal. Sin embargo, hay que recordar que la ceremonia de independencia, particularmente en Ciudad de México, siempre goza de una gran convocatoria. La plancha del Zócalo, que está ubicada en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, regularmente tiene 90, 100 mil, ayer se decía que 130,000. ¿Quién sabe si llegue a 130,000 porque no le caben tantos? Sin embargo, no cabe la menor duda de que ayer fue una ceremonia multitudinaria. Y reconocerle al presidente, uno, la austeridad con que se manejó. Dos, parece que son detalles ínfimos, pero mire, me entenderá perfectamente. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los temas era quién era el diseñador y cuánto costó el vestido que llevaba la primera dama Angélica Rivera, la actriz de telenovelas. Y normalmente se hablaba de diseñadores muy cotizados, por lo tanto, de vestidos muy costosos. La primera dama, el día de ayer, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo una gran sobriedad, tuvo una gran seriedad. Por lo tanto, creo que el día de ayer el presidente se sacó una palomita, un buen reconocimiento, sin dejar de reconocer que hay grupos que siguen manteniendo la oposición al presidente, sí. Un mandatario que trae unas encuestas favorables por encima del 65%. Por lo tanto, sigue siendo un presidente que en 10 meses de gobierno goza de una gran aceptación. Ya vamos a los 10 meses de gobierno, que me interesa tocar algunos tópicos con usted, señor Naveja, pero ¿qué decir a quienes le critican por haber distorsionado la tradición? ¿Qué hizo López Obrador ayer para que quienes son apegados a lo que son las fiestas patrias de una forma tradicional le critiquen ahora? La distorsión más bien va hacia las vivas, pero las vivas, si le digo que, por ejemplo, vienen desde 1936, en que el presidente Lázaro Cárdenas, en aquel tiempo, con aquellas corrientes tan cercanas a la izquierda mundial, lanzaban ese tipo de vivas. Normalmente los presidentes están concentrados en el viva al padre de la patria, a 2 o 3 personajes, y en lo que cambió el presidente López Obrador fue que ahora se refirió tanto en términos femeninos como masculinos a los padres y a las madres de la patria, habló de vivas a la democracia. La gran interrogante es si su eslogan de gobierno, la cuarta transformación, que es lo que ha venido impulsando, si lanzaría algún viva. No lo hizo finalmente. Por lo tanto, la forma en que se desarrolló el grito pues no es tan contrastante como se hubiera supuesto en un principio. Él habló sobre todo de que fuera un grito para la gente y que no se gastara tanto dinero. Sin embargo, pues hubo lo de costumbre, fuegos artificiales, una reunión austera, sí, en el seno de Palacio Nacional, en donde, por cierto, no estuvo el presidente. Por lo tanto, podríamos hablar de que sí tuvo el estilo del presidente López Obrador. Ahora, señor Naveja, a 10 meses de gobierno de López Obrador, como usted señala, y recién celebrando esta fecha de independencia, ¿cómo
contrastar lo que significa la independencia con esa posición sumisa que algunos ven en el presidente López Obrador ante el presidente Donald Trump? Creo que esta es la parte que se viene señalando de una manera muy marcada, muy insistente, sobre todo porque él durante la campaña y durante mucho tiempo siempre habló de poner en su lugar al presidente Donald Trump. Sin embargo, su gobierno prácticamente se ha encargado de hacer el muro que no le han autorizado los legisladores a Donald Trump. Y al mismo tiempo está dejando mucho que desear porque ya hay quien habla de una crisis humanitaria en la frontera sur de México, en donde hay una gran cantidad de centroamericanos, de gente del Caribe, de africanos que han tratado de cruzar el territorio nacional para llegar a la frontera norte y que no está sucediendo. Se están presentando situaciones muy complicadas en la frontera sur y que se extienden hasta la frontera norte. En la frontera norte, tomando en consideración que México, el gobierno de México, aceptó las condiciones de Estados Unidos para que los que recibieran el beneplácito para poder solicitar asilo o refugio o que su solicitud de ingreso a los Estados Unidos entrara al proceso legal, sí, tendrían que esperar en la frontera mexicana. Todo esto ha sido muy criticado, mientras que la semana pasada se venció el plazo de 90 días para evaluar si México cumplía con la meta de bajar en un 70%. Eso fue lo que se comprometió México. Sí. Estados Unidos ni siquiera pedía ese nivel. Sin embargo, se ha logrado un 56% menos, según reconocen los dos gobiernos, pero con esta particularidad. Sí, en el Día de la Independencia, no creo que el gobierno de López Obrador pueda lanzar las campanas al vuelo con esta forma en que se ha entregado prácticamente a todas las solicitudes y peticiones del gobierno de Donald Trump. Bueno, yo quiero retomar una frase que usted acaba de señalar, señor Naveja, que es que pareciera que López Obrador sí ha levantado el muro que al presidente Trump no le han autorizado. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Por qué tanto vale ese intercambio comercial entre México y Estados Unidos que lleva a López Obrador a tener esta actitud? Me parece que hay un error estratégico por parte del gobierno y aquí es en donde chocamos quienes no estamos de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de López Obrador con respecto a la amenaza. Recuerde usted que Estados Unidos amenazó con fijar aranceles hasta del 15% a todos los productos mexicanos que ingresaran a los Estados Unidos. Hay mucho pánico por parte del gobierno de López Obrador de las consecuencias que pudieran tener las exportaciones, tomando en consideración que es la principal fuente de ingresos de México. Y además, recordemos que la segunda fuente de ingresos de México son las remesas, es decir, el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, que para que tenga una idea, este año serán del orden de los 35,000 millones de dólares. Es decir, después de las exportaciones, es la segunda fuente de divisas más importante para México. Esto le dio mucho miedo al presidente López Obrador, de que pudiera haber una reacción que económicamente descarrilara su gobierno. Sin embargo, vemos quienes veíamos que en Estados Unidos se estaban generando ya grupos de lobbying, grupos de apoyo a México para evitar que se diera una sanción de aranceles en contra de los productos mexicanos. ¿Por qué? Porque finalmente los que pagarían los aranceles de los productos que llegan de México a Estados Unidos son los propios ciudadanos estadounidenses, y no perdamos de vista que México es actualmente el principal vendedor del exterior a los Estados Unidos. Claro. Esta situación no la tomó en cuenta el gobierno de López Obrador y me parece que hubiera tenido elementos suficientes para poder no ir al choque, simplemente llegar a una negociación en mejores condiciones. Fíjese usted qué ha pasado con China. El gobierno chino ha estado estirando la cuerda en la negociación, la guerra comercial. No vamos a comparar a México con la principal potencia económica en este momento. Sin embargo, creo que al gobierno de México le faltó un mayor trabajo dentro de los Estados Unidos con los legisladores y analizar de una manera más detallada si realmente Donald Trump hablaba en serio con este tema. Ahora, esto puede, señor Naveja, ser malo desde un punto de vista y bueno del otro. Es decir, también hay quien
pensó que López Obrador, con el discurso de campaña, podía no tomar en cuenta la importancia de la economía y ser más populista en sus decisiones. ¿Esto no juega a su favor? Bueno, realmente habrá que reconocer que con el tiempo él todos los días habla en contra, en las ruedas de prensa que todos los días ofrece, habla en contra del neoliberalismo y sin embargo lo estamos viendo gobernar como un neoliberal. Realmente esto se va observando todos los días y más aún cuando vemos el presupuesto que la semana pasada envió para 2020 al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Ahora bien, la parte populista de López Obrador está en los programas sociales en que ha estado él inmerso, buscando que lleguen recursos a las personas adultas, a los adultos mayores, a los jóvenes, que ha resultado realmente un programa fallido. Contra todo lo que se pueda decir, finalmente el apoyo para los jóvenes que no estudian ni trabajan ha sido un programa sumamente cuestionado, cuesta arriba inclusive. Por lo tanto, habrá que reconocer que uno de los problemas que este gobierno se está enfrentando es el de todos, que no hay suficientes recursos y que dentro de ese temor que tiene este gobierno, pues no está convocando una reforma fiscal que le permita tener más recursos, que le permita tener más fondos y por lo tanto los recursos con que está disponiendo no le permiten extenderse más. Sin embargo, sí continúa con este tipo de programas, con este tipo de posiciones populistas. Esa es la parte económica, pero en la parte social, él permanentemente está llevando al choque al país, es decir, hablando de los ricos contra los pobres. Y esa es una parte populista que está causando mucho daño en la sociedad mexicana. Hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos enfrentados en lo que él ha establecido. Los fifís, es decir, aquellos que tienen recursos o aquellos que simpatizan con la riqueza, y los pobres, el pueblo bueno, que él normalmente está diciendo que incluso lo defiende en situaciones tan extremas como cuando le han pedido que los defienda de los narcotraficantes. Bueno, pero esto era previsible, ¿no? Es decir, es un modelo, el de Chávez, Maduro, Correa, Evo. Sabíamos que esto iba a pasar. Sí, seguramente, pero lo que sucedió fue que la corrupción inmersa en México durante todo el sexenio pasado fue brindándole oportunidades a López Obrador, que no perdamos de vista que iba por su tercera elección. Entonces, las condiciones le resultaban muy favorables y lo que estamos viendo en todo el mundo, esta corriente sí de los de izquierda, que están en los Correa, los Chávez en el tiempo anterior, los Maduro de ahora, pero también los ultraconservadores, los Bolsonaro, los Trump, los Salvini, los que están en Polonia, en Hungría, es decir, toda esta corriente que ha llegado con la vía de los votos y que se han convertido en populistas y que trastocan totalmente países. ¿Qué me puede decir de lo que está sucediendo en Gran Bretaña, la cuna de la democracia, en donde estamos viendo a estos extremistas que llegan a gobernar y que, bueno, pues luego ponen a los países de cabeza? Ahora, mucha gente en México dice, espérate los próximos 2 años, porque el crecimiento es cero. Sí. No vamos a crecer nada este año en un gobierno que había prometido por lo menos crecer el 2% y llegar hasta un 4%. Creo que todo esto está reflejando que un gobierno como el de López Obrador, rayando en el populismo, pues no está generando las condiciones de crecimiento y menos a largo plazo la mejoría de una población que tenemos más de 50 millones de pobres de los 130 millones de habitantes en México. Pues así es, por eso usted retuiteaba, que me llamó la atención, una declaración del actor mexicano Derbez, que decía que cuando llegaba al aeropuerto no veía al pueblo mexicano feliz, como había dicho López Obrador en agosto pasado. Pero es lo que suele pasar. Para López Obrador, señor Naveja, pues el camino va bien. Y contrario a que las cifras no le acompañan, él se empeña en decir que México va por la ruta correcta. Sin embargo, no es lo que se ve. Ojalá no tengamos que ver a México como hemos visto a Venezuela o como vimos a Ecuador en un momento determinado. Quiero agradecerle mucho su tiempo por estar con nosotros hoy. Al contrario, siempre es un placer estar en contacto con su audiencia. Gracias, muy buena tarde para usted.